Muy buenas noches, muchísimas gracias por su presencia. Queremos darles desde el Centro Niemeyer la bienvenida y las gracias y la bienvenida a todos y todas ustedes y a algunas personas que ya saben quiénes son, muy especialmente porque hace algunos tiempo que no les veíamos y nos hace especial emoción que estén hoy aquí con nosotros. Todos ustedes en general, pero esas personas saben, esa persona en concreto sabe a quién me refiero. Ayer el Centro Niemeyer vivió dos momentos absolutamente maravillosos con el espectáculo 14.4. Por la mañana, casi 900 escolares, casi 900 jóvenes disfrutaron de ese espectáculo, se emocionaron, lloraron con él, y por la noche el patio de butacas de nuevo volvió a estar lleno, emocionándose con el espectáculo 14.4 que escribió la persona que hoy vamos a recibir, Juan Diego Boto, que mañana, junto con Nur Levi, va a realizar un recital de poesía sobre poemas de Walt Whitman en el Teatro Palacio Valdés. Es un fin de semana con Juan Diego, con Sergio Peris Mencheta como director, con Ahmed como actor ayer, y hoy le vamos a disfrutar que nos hable de todo lo que quiera, entrevistado por Roberto Corte. Muchísimas gracias y bienvenidos de nuevo. Gracias a todas y a todos por venir. Este éxito de convocatoria demuestra una vez más que Juan Diego Boto y su obra no necesitan presentación. No obstante, estoy obligado a decir unas palabras, ¿no? Juan Diego Boto es actor, autor, director. Nace en Buenos Aires en el 75. Es hijo de Cristina Rota, una persona muy conocida por su escuela, sobre todo dentro del gremio, ¿no? Su padre fue víctima de la dictadura de Videla, es uno de los desaparecidos. Eso lo marcaría toda la vida, como no puede ser de otra manera. En 1978 se trasladan a España. Su primera aparición en el cine fue, si está bien la información de que dispongo, a los 8 años, 7 o 8 años, y a partir de esa edad comienza su andadura como intérprete, sobre todo en papeles cortos. Cursa el COU en Estados Unidos, o al menos un año. Participa en más de 50 películas, cortometrajes incluidos, algunas tan conocidas como Historia de Croner, Martin H. En Los Márgenes, que es su ópera prima como director y como guionista, junto con Olga Rodríguez, y Los Aitas, que se acaba de estrenar ayer y que yo nada más acabar la función aquí escapé al cine a echarle un vistazo, y es una comedia que merece la pena. No es algo gruesa, ¿no? Y se mantiene en el fiel de una película para todos los públicos, que no es para público familiar, es para todos los públicos, ¿no? Y bueno, tiene una anécdota muy sencilla, pero dicen cosas, ¿no? Y sobre todo cuando sales y te empiezas a pensar en todo lo que aparece en la película, te das cuenta de la cantidad de contenido que tiene. También hizo series de televisión, y en el teatro Diego Boto pues, dirigió un Hamlet en el CDN, creo, con una compañía muy joven. Y es autor de, entre otros textos, también dirigió otros textos de teatro, pero yo por decir un poco los que son más sonados o tienen más peso, o más infraestructura, o más medios, cité el Hamlet, ¿no? Como autor está El privilegio de ser perro, Un trozo invisible de este mundo, que fue premio Más, Una noche sin luna, y este 14.4, al lado de Pérez Mencheta y Ahmed como también autores del libreto, ¿no? Y del espectáculo. Llevó muchísimos premios, pero yo por mencionar algunos diré Fotogramas de Plata, el Premio Nacional de Teatro, Premios Ondas,
entre muchos. Yo vi una entrevista que le hizo hace unos años Pablo Iglesias en el programa La Tuerca, ¿no? Y es una entrevista que merece la pena también. Yo la recomiendo desde aquí, porque da muy bien el tono y el compromiso artístico y social que tiene Juan Diego Boto. Y yo creo que es clarividente en ese sentido. O sea que la recomiendo desde aquí. Dura cerca de 1 hora y merece la pena. Yo no sé cuántos años hace que se hizo. Bastante, hace pero unos años. Pues está como de hoy, vamos. Digo por el contenido, no por otra cosa. Sí, sí. ¿No? Yo estoy más viejo ahora. Eso sí. Y bueno, tomé una serie de apuntes de los rasgos que destacan sobre todo los profesionales, intérpretes, compañeros y luego también los críticos y los espectadores, ¿no? Sobre todo resaltan la calidad de su trabajo, su honestidad profesional, el ser una persona que no se cae ante las injusticias. Esto fue del otro día en una columna. Y después, entre mis amigas y amigos también, bueno, pues hice una cala, ¿no?, de comentarios que pudieran servir y, bueno, yo los reproduzco porque estos fueron algunos de los seleccionados, ¿no? Ya sabéis que son todos actores y actrices y entonces a veces se suben un poco. Pero dice que la verdad dramática que ostentan las obras que transmiten humanidad, ternura y la seguridad de que aún es posible seguir luchando para cambiar el mundo. Luego, este es un actor que me dijo Juan Diego Boto, no es autoficción, no es una performance, es la voz de la conciencia de la posmodernidad. Ya ves, bien poco arriba, ¿no? Y luego una actriz, esta joven, dijo: Juan Diego Boto seduce y emociona con esa mirada tierna y vivaracha, pero contundente. El actor con más verdad y capacidad de conmovernos. Ha pasado de chico malo seductor de adolescentes al hombre bueno en un sentido brechtiano que revoluciona los escenarios con su teatro denuncia dotado de un sentido de humor y empatía que lo hace inigualable. Bueno, pues muchas gracias, qué bonito. Bueno, y ahora vamos a... Gracias, Juan, por estar aquí. Y lo primero que te quiero preguntar es si tienes alguna relación especial con Asturias que desconozcamos bien a través del paisaje o del paisanaje, más allá de que Asturias forma parte de tu repertorio habitual, itinerario de representaciones. Bueno, tengo... Pues de todas las preguntas posibles, esta es la que no me esperaba, pero a pesar de que pueda ser bastante obvia, pero tengo varios recuerdos que me unen a Asturias en general y algunos de ellos a Avilés en particular. Mi primera obra de teatro, la primera producción grande que hicimos, no mi primera obra de teatro, pero sí la primera producción grande que hicimos con nuestra compañía de teatro, la estrenamos aquí, en el Palacio Valdés. Era Rosenkreuz de Han muerto, hace exactamente 25 años. Y claro, estas cosas de las primeras veces difícilmente se olvidan, ¿no? Tengo un maravilloso recuerdo de aquel estreno, un maravilloso recuerdo de aquel teatro, un maravilloso recuerdo del programador de aquel teatro. Y tal fue la relación, el vínculo y el placer de haber hecho aquella función allí, que durante muchos años intentamos que todos los estrenos que yo iba escribiendo se estrenaran aquí en Avilés. O sea que tengo un vínculo muy ligado al teatro, particularmente con Avilés. Otra relación que tengo con Asturias tiene que ver con la primera vez que yo intenté escribir un guión de cine. Estaba vinculado a una historia que sucedió aquí en Asturias. Yo leí una noticia, te estoy hablando de hace muchos años, te estoy hablando de algo que ocurrió el siglo pasado. Yo había leído una noticia sobre una huelga de hambre de unos trabajadores. Bueno, la noticia me llamó mucho la atención. Empecé a seguir el hilo de aquello que, bueno, pues en Madrid se leía, pero aquí
entiendo que fue muy sonado hace muchos años, muchos de ustedes no se acordarán, pero es la historia de una fábrica de bienes de equipo que se llama Duro Felguera. Y la primera vez que tuve intención de escribir un guión fue la historia de la gente de la Duro Felguera. De hecho, vine, los conocí, estuve con ellos, pasé un tiempo con ellos y siempre lo he vivido como una deuda pendiente porque fueron muy generosos contándome sus historias, aquellos cinco hombres que estuvieron en esa huelga de hambre y todo lo que vino después. Y lo intenté, hice una primera versión, hice un primer acercamiento, pero me quedó una cosa tan mala y era todo como obvio, evidente, que lo guardé en un cajón y ahí se ha quedado en un cajón encerrado. Nunca he conseguido terminar esa historia. Pero bueno, digo, me preguntabas por una curiosidad, un vínculo especial con Asturias y se me han ocurrido esos dos, ¿no? Bueno, pues de alguna manera ganaron la batalla porque los de la Duro luego estuvieron encerrados en la catedral, estuvieron un año encerrados en la catedral y muchos fueron recolocados en, por ejemplo, en la minería y en Unosa, bastantes. Bueno, vamos a seguir con tu biografía, ¿no? Al cine vas de crío y luego, consultando y buscando información, descubro que al teatro también, porque tienes un Alessio de García May, que esto yo lo recuerdo porque... bueno, recuerdo cuando ganó García May, que también ganó el premio, no sé si era Lope de Vega o algo así. Sí, ¿no? sí. De manera sorpresiva, porque el jurado se creían todos que era Fernando Fernán Gómez. No sé si recuerdas la anécdota, era una cosa así. Y lo abren y era un chaval de 20 o 21 años, sí, muy joven, que luego se convirtió en autor, ¿no? Y luego el director era Pere Planella, y Pere Planella, justo cuando más o menos dirigió la Alessio, estaba en el Instituto de Teatro de Gijón, previamente o meses después, dando un cursillo. Entonces, ¿qué recuerdas de aquel Alessio? De nuevo, estamos hablando más o menos del Pleistoceno inferior. O sea, yo era un niño de... no quiero mentir, no sé si viene el año, si tienes ahí el año, pero 11 años, 12 años... Me propusieron la idea de hacer una obra de teatro, a mí me parecía divertido, me gustaba actuar, siempre me había gustado actuar, había hecho algunas cosas en cine, papeles pequeños, y me gustaba, esto de tener la oportunidad de interpretar me gustaba. Yo era muy tímido en el colegio, no era una persona que destacara en el colegio, nunca fue líder de nada, ni lo que hoy en día se llama popular, nunca fui un chaval popular en el colegio. De hecho, nunca conté que yo actuaba, nunca conté que estaba haciendo una obra de teatro, nunca conté que había hecho una película, no me interesaba destacar en ese sentido. De hecho, mi obsesión en el colegio, en mi infancia, era todo lo contrario. Yo quería pertenecer, quería ser uno más, quería ser normal, ¿no? Quizá porque todos mis antecedentes me empujaban a ser, bueno, distinto, raro. Yo venía de otro país, con una historia biográfica muy peculiar, muy singular, que no se parecía en nada a la de mis compañeros, pues nos habíamos llegado a España empujados por un exilio político, empujados por la dictadura militar, dejando atrás pues la desaparición de mi padre. Abro un paréntesis, desaparición es supongo que la mayoría de ustedes lo saben, pero para el que no lo sabe, es un eufemismo que se usa en Argentina para hablar de una persona que ha sido secuestrada, torturada, asesinada y de su cadáver hecho desaparecer durante el periodo de la dictadura militar argentina que va del 76 al 83. Con lo cual tenía una historia muy singular. Yo cuando escuchaba de niño a los amigos, a los compañeros de clase que decían no, nos vamos al pueblo, vamos a ver a los abuelos, este fin de semana eran cosas que pues, nosotros no teníamos ni pueblo ni abuelos, la familia se restringía a mi madre y mis dos hermanas, ¿no? Y yo quería ser uno más, quería ser un niño normal, con lo cual contar que hacía teatro, contar que hacía cine, pues se alejaba del propósito de ser normal. Pero sin embargo me permitía la posibilidad de tener un espacio donde bueno, me hicieran caso, me cuidaban, yo podía expresarme, hacer cosas que me gustaban. De modo que cuando surge la posibilidad de hacer esta obra de teatro, que me la habían dado para leer y bueno, todo lo que yo necesitaba saber es que
mi personaje tenía una cierta presencia, pues me entusiasmó la idea. Recuerdo, sin embargo, que fue muy difícil porque yo salía del colegio, tenía como 45 minutos de autobús, llegaba a casa, tenía que hacer los deberes muy rápido y salir corriendo al teatro para hacer la función. La función empezaba conmigo, que salía, todos los actores estaban en semicírculo a mi espalda, entonces yo hablaba al público y decía unas palabras que ya no recuerdo, tocaba un triángulo y empezaba la función. Y después el director se le ocurrió la maravillosa idea de que yo me pasaba toda la función sentado en una silla en una esquina del escenario y luego volvía a aparecer en el segundo acto y decía unas palabras en el último acto. A veces estaba tan cansado de levantarme a las 7 de la mañana para ir al colegio, hacer los deberes, ir a hacer la función, que sentado en la silla notaba que me iba quedando dormido. Y tengo el recuerdo de tener eso, 11, 12 años, no sé los que tuviera, y tratar de pellizcarme para decir, por Dios, no te duermas delante de todo el público. Pero bueno, yo recuerdo que lo pasé muy bien. Ya desde entonces me gustaba la sensación de estar encima de un escenario, la sensación de actuar, incluso empezaba a fantasear en contar otras historias, ¿no? Lo bonito de esa época es que yo no tenía conciencia de que se podía actuar mal. O sea, para mí era una cosa que no podías hacer mal. O sea, bueno, ibas, lo hacías y te divertías, pero no pensé que era una cosa que uno pudiera actuar mal. Esto no lo pensé hasta mucho más tarde. Bueno, miel sobre hojuelas, ¿no? Para disfrutar. Te vas a hacer el bachiller a Estados Unidos y en El privilegio de ser perro es un monólogo breve pero durísimo. Es hombre trata a perro o animal, pero hombre maltrata a hombre, ¿no? Entonces es la condición humana mismo. Ahí cuentas un poco, yo no sé hasta dónde toda escritura es un proceso de ficción inevitablemente y de creación, ¿no? Pero hasta dónde puede coger anécdotas de la realidad. Quiero decir, trabajaste en una pizzería picando cebolla. El privilegio de ser perro, que es un monólogo que luego incorporé retocado en otra obra que se llamaba Un trozo invisible de este mundo, el motor de escribir ese texto es muy peregrino. Yo empiezo a escribir esa obra porque yo tenía un primo que había venido de Buenos Aires y había cumplido todos los clichés de primo porteño. Vino por una semana y se quedó viviendo en mi casa 2 años, ¿no? Y hubo un momento en el que me dijo, mira, Juan, me vuelvo, porque él era actor, y era un actor con talento, pero no conseguía trabajo. Y estaba cansado de trabajar de camarero en distintos sitios. Dijo, me vuelvo porque no tiene sentido. Le dije, no, espérate, déjame que escriba algo, te escribo una pieza para que puedas actuar y así seguro que alguien te ve y te sabe trabajo. No sé de dónde salió la fe que yo me tuve en ese momento de pensar, por supuesto que voy a escribir algo que está bien. Pero de nuevo, igual que a los 12 años, no pensé que fuera algo que uno pudiera hacer mal. Eso no lo pensé hasta mucho después. Y esa es la excusa. Y luego lo que operó fue el subconsciente, ¿no? ¿De qué voy a escribir? Pues de algo que es una obsesión en todo mi teatro, que tiene que ver con el desarraigo. Pues escribí sobre el exilio, sobre la inmigración, que son pues, algunos de los principales temas de mi teatro, ¿no? La impunidad, el exilio, la inmigración y la memoria, yo creo que son los temas sobre los que he escrito dando vueltas alrededor de ellos una y otra vez, por motivos obvios. Ese muchacho que picaba cebolla en la cocina de un restaurante en Nueva York era mi primo, eso es una anécdota que me contó él, que vivió él, y otras son... pues uno lo que hace cuando escribe es disimular cosas que ha vivido. O sea, pones cosas que has vivido y las camuflas de otra manera, cosas que te han contado y las camuflas para que nadie se dé cuenta de que las has robado de la vida misma.
Y bueno, pues la obra, el privilegio de ser perro, está plagado de memorias personales, de anécdotas disimuladas, crecidas, cambiadas, pero fue una pieza muy bonita. La obra arranca con una frase que se repite una otra vez, que dice 10 está tan lejos de infinito como 2. Y eso fue una frase que me dijo a mí un amigo mío cuando se estaba produciendo el proceso, el juicio a Pinochet. Pinochet fue arrestado en Londres en 1998 y bueno, tuvo una enorme significación para muchos de nosotros porque en la causa por la que se había detenido a Pinochet era una causa más amplia, donde también estaban en busca y captura otros militares argentinos de la dictadura argentina. Era una causa que abarcaba a militares chilenos y argentinos. Y yo tuve una conversación con este amigo sobre la causa, sobre lo importante que era, sobre que nos teníamos que movilizar, y él me dijo, 10 está tan lejos de infinito como 2, por más que arresten a Pinochet, por más que lo detengan, por más que lo metan en la cárcel, nada os devolverá a vuestros seres queridos y nada estará a la altura de la justicia que se necesita para un daño tan terrible. Y a mí me dio mucha rabia ese comentario, porque pensé, cuando es el comentario de alguien que no... Es un comentario hecho desde el privilegio, porque cuando has habitado la derrota o cuando no tienes, un 2 es una conquista, es una victoria, un 3 es una victoria, un 5 es una victoria. Cada pequeño paso que das en pos de la justicia es una conquista, y es una conquista a la que hay que aferrarse. Por supuesto que hay que apostar al infinito, pero si el debate es infinito o nada, ya perdimos. Porque ya te digo yo que el infinito no lo conquistamos. Pero en esa búsqueda del infinito hay que disfrutar y ser felices del 2, del 3, del 5. Y quien dice en busca de la justicia, dice en busca de la felicidad. Una vida que dices o la felicidad plena o nada, te vas a quedar en la nada, ¿no? Hay que disfrutar de ese 2, de ese 3, de ese 5, de ese 100, de esos pequeños pasos, de esas pequeñas conquistas, ¿no? En realidad el motor del privilegio de ser perro está en esa frase que me dijo mi amigo, que traté de ir desanudando en ese monólogo para demostrar que 10 no está tan lejos de infinito como 2, que cada pequeña conquista importa. ¿Cómo me he enrollado para resonar? Pregunta tan sencilla. Bueno, pero lo merece esa respuesta, ¿no? Para cerrar este primer bloque, este primer apartado, cierra el libro, porque el libro está publicado, y lo cierra un monólogo de Roberto Cosa. De Tito Cosa, sí. De Roberto Cosa vimos aquí en Avilés hace 2 años una pieza que montó el Teatro Estudio de Gijón, con buena factura, Gris de ausencia, ¿no? Y ahora creo que estarán montando una de cartoon, porque siempre se engancharon de alguna manera a esa línea que es lo que fue teatro abierto, que era una corriente cultural contra la cultura oficial de la dictadura, ¿no? Y a Pavlovsky, a Oswaldo Dragún, todos esos eran los autores que sobre todo el TER representó siempre. Ese teatro se hizo en España en los años 80, sobre todo, finales de 70, 80, cruzó todos los 80. Y yo lo que te quería preguntar, era un teatro más que necesario. Entonces, ¿tú crees que ante la pluralidad y fragmentación de estilos diversos y contenidos de todo tipo, yo tengo la impresión de que perdió presencia ante lo que son los grandes temas de alguna manera sociales? Quiero decir, mira tú con la que está cayendo hoy, como se suele decir, ¿no? Dolor y barbarie, igual que toda la vida, ¿no? Y sin embargo, el teatro, que siempre significó muy poco, pero antes había una lucecita en medio de la estepa y ahora hay micro lucecitas alumbrando no sé qué. ¿Tú crees que perdió un poco de presencia? Digo en general, ¿no? Siempre hay autores, e incluso en línea performativa hay performances que son muy heavy, muy de confrontación y además bien hechos, bien pergeñados. Yo vi algunos que son, son panfletos, pero con un arte que, hay que posarse el sombrero. No sé qué piensas tú de esto.
Bueno, en realidad puedo hablar de forma intuitiva, o sea, no tengo, digamos, datos académicos como para avalar mi opinión, pero me faltarían estadísticas, pero sí tengo la sensación de que... o sea, creo que hay dos aspectos, ¿no? Por un lado, lo que ha perdido peso en la sociedad es el teatro en sí, creo. El teatro era un espacio que lo que se hacía en el teatro tenía mucha más relevancia porque los otros medios tampoco eran parte de la cultura popular. O sea, la televisión en los 70 no tenía la difusión y el alcance que tiene ahora. Y el cine no era... El cine era una cosa, bueno, pues que era muy relevante, pero que no tenía la superproducción, no las grandes superproducciones, sino que no había tanta sobrecarga. Vengo del Festival de Málaga, donde el debate era, ha habido 200 películas en el festival, 20 y tantas en la sección oficial y no sé cuántas fuera de concurso, más todas las secciones paralelas, y el debate era dónde se van a estrenar y dónde van a tener cabida todas estas películas, muchas de buenísima calidad, pero hay mucho cine. Bueno, antes pues una película te aguantaba fácil 2-3 meses en cartel, y el teatro podías tener una función que se convirtiera... Había más obras que se convertían en un fenómeno, ¿no? Que se tiraban muchos años, que se convertían en un fenómeno, un referente, algo que uno no se podía perder. Para que... no sé, estoy pensando en Juan Margallo, que nos dejó hace poco, y... bueno, pues él hizo obras de teatro que se convirtieron en símbolos de la lucha contra la dictadura, al final de la dictadura, ¿no? Que fueron prohibidas, que fueron censuradas, que la gente buscaba ver dónde podía verlas, y se convertían en un fenómeno donde había que... Yo creo que eso ocurre, que ahora hay como mucha oferta y es difícil que una función se convierta en algo tan representativo, y a la vez creo que sí que hay un teatro que está muy vinculado a la realidad social, pero quizás donde más ocurra eso es en el pequeño formato. Creo que donde más se da un teatro muy pegado al terreno, de forma mayoritaria, es en el pequeño formato, es en las salas pequeñas, en las salas de pequeño formato, en las salas alternativas, donde creo que sí que hay muchas propuestas con una enorme carga de compromiso social, que tocan temas de enorme inmediatez. Y eso sí que siento que el tejido teatral en toda España es un tejido muy vivo en ese sentido, ¿no? Donde hay mucho más que en el cine, mucho más que en la televisión, una reflexión inmediata sobre el ahora. También por la propia naturaleza de la producción teatral, o sea, es mucho más barato hacer una obra de teatro que hacer una película o hacer una serie. Yo escribo un guión hoy y sé que no lo voy a poder rodar hasta dentro de 3-4 años, lo que tarde en conseguir ese dinero. Y luego tarda un tiempo en estrenarse, lo mismo con la tele. El teatro lo puedes escribir hoy y en 3 meses lo estás estrenando. 2 actores y una silla te vale para hacer una función. Creo que esa inmediatez del teatro sigue haciendo que esté muy vinculado a la realidad social, pero sí que es verdad que creo que eso sucede de forma mayoritaria. Por supuesto que hay excepciones y hay grandes obras con gran debate social en el gran formato, pero sucede, creo, de forma mayoritaria en el pequeño formato. Tu faceta de autor, de director, que se desmarca un poco de la interpretación, ¿no? Es difícil saber, supongo, cuándo empieza uno, cuándo lo otro y cuándo hay un antes y un después. Pasa un poco como con tu labor de intérprete. Naciste un poco, es tu ambiente, ¿no? Es como el llover, es tu líquido amniótico. Entonces, porque los espectadores normales notamos la diferencia, porque la diferencia, bueno, la intuimos, o algunos, bueno, la conocemos desde dentro. La identidad del intérprete estaría en el cuerpo y en las emociones, y luego la del director y la del guionista o autor pues estaría ya en otro espacio más intelectual, como puede ser como si, de composición y de todo eso, ¿no? Bien en un papel o en un escenario. Tú diste los pasos de una manera orgánica, lo intuyo, ¿o cómo fue?
Los pasos, dices, de actuar Sí, y de pasar de pasar actuar de- a escribir y de escribir a dirigir. Sí. Sí, o sea, desde luego empecé siendo actor. Lo que primero fui y lo que más siento que soy es actor. Durante muchos años me he sentido un intruso en el mundo de la escritura. Es como que, bueno, yo no soy autor, soy un actor que escribe. Eh, pero, claro, lo primero que fui fue actor. Y es verdad que el actuar te da algunas cosas que te permiten una escucha para con los diálogos, para con las intenciones, tratar de evitar lo obvio, lo plano, que los diálogos tengan relieve, que sean verosímiles, que el mensaje que quieres contar esté lo suficientemente camuflado como para que no sea escribir un texto literario, y sobre todo que esté pasado a través del lenguaje de las emociones. Yo creo que lo que diferencia el lenguaje del arte de otros lenguajes, por lo menos el lenguaje de las artes escénicas o el cine también, es que te permite conocer distintas realidades a través de los sentimientos de seres humanos, ¿no? Tú te acercas a determinadas realidades a través de la empatía que generas con los personajes que estás viendo, ¿no? Tú puedes leer... Para mí una fuente de inspiración enorme es Federico García Lorca, siempre lo ha sido. Tengo una admiración absoluta a Federico García Lorca. Y hay un poema de Federico García Lorca que se llama Oficina y Denuncia, que empieza diciendo: debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Para mí, el hecho de que debajo de las multiplicaciones, el que debajo de las estadísticas, de los números, de los grandes beneficios de las empresas haya una gota de sangre, debajo de las estadísticas siempre hay un ser humano, debajo de los grandes números vistos desde arriba siempre hay un ser humano por debajo, siempre hay el trabajo de alguien, ¿no? Siempre está el sufrimiento de alguien. Y básicamente todo lo que he hecho a la hora de escribir es tratar de seguir esa máxima. Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre. Y lo relevante, yo me voy a conmover si veo la gota de sangre, no si veo las multiplicaciones. No, si hablamos por el espectáculo de ayer, por ejemplo, de hablar del mundo de los niños menores que vienen solos a nuestro país, bueno, pues tú puedes leer la noticia en los periódicos, puedes ver las estadísticas, puedes conocer la información, puedes verlo en el telediario, pero no sabes lo que es mirar a los ojos a un niño y que te cuente lo que ha vivido. Eso sí te lo permite el arte, eso sí te lo permite el teatro. Mirar a alguien a los ojos y que te cuente su vida, conocer su vida, qué siente, qué sueña, qué anhela, cómo son sus pérdidas, en qué se parece a ti, en qué es distinto a ti. Y creo que es una forma de conocimiento enormemente poderosa, ¿no? Y yo primero disfruté de esa forma de conocimiento como actor, y hubo un momento que simplemente me surgieron las ganas de contar mis propias historias. Y empecé a escribir por la necesidad de contar mis propias historias. Primero esta de El privilegio de ser perro, y después una colaboración con mi madre que se convirtió en mi segunda obra, que se llamaba Despertares y celebraciones, que se estrenó aquí en Avilés. Y que surgió de eso, de una conversación con mi madre, nunca hemos escrito nada sobre Argentina, como es que nunca hemos montado ninguna función sobre aquello. Y bueno, de ese diálogo y de esas ganas de contar y de hablar sobre aquello nació ese espectáculo. Siempre todo lo que he escrito ha nacido de la voluntad de contar, ¿no? Y como tú dices, yo creo que lo he vivido como una extensión natural, ¿no? Así como he tenido la necesidad de actuar, como siento que tengo la necesidad de actuar, es mi forma de comunicarme con el mundo, siempre he sentido que cuando escribía es porque tenía la necesidad de escribir, de contar algo. Había algo que se me acumulaba en la garganta, ¿no? Y necesitaba sacarlo de alguna manera. Por ponerme un poco cursi, pero ya termino. Si una máxima para mí es esa frase de Lorca, de ese poema de Oficina y Denuncia, la otra es una reflexión de Rilke
que con otras palabras, pero más o menos, venía a decir que si uno no tiene la imperiosa necesidad de escribir un verso, es mejor que no lo escriba. Pues cada vez que he escrito es porque he sentido la imperiosa necesidad de contar una historia. Citas a Lorca porque, bueno, Lorca es uno de tus autores de cabecera de siempre. Además, le dedicaste mucho y sobre todo el espectáculo que de alguna manera te encumbró fue Una noche sin luna. Bueno, hay una conjunción de factores que sería la dramaturgia, la interpretación, la escenografía, porque la escenografía es una cosa muy peculiar y curiosa que me llama la atención en tus trabajos. Lo vimos ayer también, ¿no? Entonces son unas... Bueno, el escenógrafo ahí juega un papel también determinante. Yo no sé cuál es la metodología o el proceso. Si primero, bueno, intuyo que está el texto y uno lee el texto y se enamora o quiere hacerlo, y luego ya entra el director, podría ser tú, y el escenógrafo entraría en el tercer lugar a propuesta de quién, del director, o van por libre. Son todos, por supuesto, escenógrafos conocidos, ¿no? Pero la relación entre el escenógrafo y el director a mí siempre me llamó la atención, porque tiene que ser como... La escenografía es decisiva, ¿no? A veces ves que la escenografía es un pegote o es una ilustración, y no es parte sustancial de la escena ni de la dramaturgia, ¿no? Entonces, ¿qué papel ocupa? Bueno, en este caso, tú mencionabas Una noche sin luna y mencionabas 14.4, son dos funciones que están dirigidas por Sergio Peris Mencheta, y entonces es inevitable hablar de Sergio y del trabajo con Sergio. En el caso de la escenografía es como que hay tres partes, ¿no? Pero las tres partes tienen que dialogar de forma natural. Hay una primera parte que es pues, un señor que se le ocurre un espacio. Tú cuando escribes, bueno, no sé, yo cuando escribo, inevitablemente tienes que situar aquello que ocurre en un lugar y se te ocurre algo. En la escritura de Una noche sin luna, en mi cabeza, lo que pasa es que yo no sabía cómo se podía realizar, pero en mi cabeza era el escenario, tal cual está, desnudo y vacío. De hecho, no había nada, se veían las cajas, se veía todo. O sea, yo quería el escenario desnudo y vacío. Y ver un escenario, entonces lo que yo me imaginaba es que ese escenario, en un momento dado, yo lo iba rompiendo, lo iba levantando, y de abajo iban saliendo cosas, iban saliendo arena, iban saliendo, bueno, pues, como que... hay una es que a veces me pasa a mí como espectador que cuando veo a alguien que empieza a citar muchos, digo, ya se está dando de culto, pero era una referencia a una obra de teatro que se llama El Público, una obra de Federico García Lorca que se llama El Público. Hay una frase, hay un momento que habla de hacer un teatro bajo la arena, ¿no? De la verdad de los teatros, habla esa función de la verdad de los teatros, de hacer un teatro bajo la arena. Entonces yo me imaginaba esa doble metáfora de ir levantando las tablas y que saliera arena, pero la arena también es bueno, pues esa inmensa fosa común que es España, donde caminamos todos los días encima de un montón de muertos esparcidos por las cunetas que nunca han sido exhumados, ¿no? 100 y pico mil se supone que hay repartidos por las cunetas de toda España, que nunca han sido desenterrados, ¿no? Donde cotidianamente en los teatros y en todas partes caminamos por encima de esa memoria inconclusa, ¿no? De esa memoria oculta. Y esa era la idea original, ¿no? Un escenario donde yo iba rompiendo, pero claro, evidentemente no iba a llegar al Palacio Valdés y destrozar el escenario, y allí donde iba no iba a destrozarles, con lo cual yo dije, bueno, a mí se me ha ocurrido hasta aquí, esta es la idea que yo tengo en la cabeza. Entonces lo hablé con Sergio y Sergio empezó a cavilar y dijo, no, yo me imagino a lo mejor un espacio de esta manera, habría que construir. Entonces la idea original de Sergio era como una suerte de como de podium elevado donde uno sube a dar un discurso, ¿no? Pero eso se nos hacía muy pequeño. Entonces, en colaboración con el escenógrafo, con Kurt, apareció esa otra idea que era una suerte de escenario, pero que también podía ser un ring. Bueno, ese cuadrilátero, ese espacio, lo que sí teníamos claro es que teníamos que empezar con un espacio vacío, ¿no?
Y luego el otro concepto que estaba desde la escritura y que es una constante en el trabajo que hacemos Sergio y yo, porque las cosas que hemos montado Sergio y yo son monólogos. Las 3 veces que hemos trabajado juntos han sido monólogos. Y teníamos la sensación siempre de... Cuando uno piensa en monólogo, piensa en una obra pequeña, piensa en un formato pequeño, es un solo actor. Y nosotros decíamos, ¿cómo hacer que un monólogo sea una ópera, ¿no? Que sea un espectáculo de gran formato? Y eso lo hace la luz y la escenografía. Entonces queríamos empezar con un espacio vacío y terminar con algo grande. Y ahí es donde aparece la idea de el barco de Teseo, en el caso de Una noche sin luna, y que de esa nada se va construyendo y van saliendo cosas, y no hay nada que le pueda gustar más a Sergio Peris-Mencheta que sacar cosas de lugares, ¿no? Los apechusques que llama él, y sacar cositas y montar cositas y que de aquí salga una cosa y que abres esta puerta. Entonces eso a Sergio le encanta. De hecho, cuando trabajamos juntos yo le digo, 5, puedes hacer 5. Sí, sí, sí. No más de 5. Sí. Luego haces otro espectáculo y haces 25, pero conmigo 5. Y en eso la verdad es que nos entendemos muy bien. Y como te digo, o sea, yo llego como escritor hasta donde llego, 2 ideas, 2 conceptos, pues un espacio vacío donde vamos arrancando las tablas del teatro y van saliendo bueno, esas metáforas, esos muertos de las cunetas. Él se le ocurre este espacio y Kurt lo culmina en ese cuadrilátero, ¿no? Bueno, es un diálogo que cuando se da de forma fluida y cuando todos estamos hablando el mismo lenguaje, es un proceso creativo muy, muy bonito. Pero es una imagen y una escenografía muy evocadora, porque al final es cuando de alguna manera se cablea y conecta con la memoria histórica, ¿no? Entonces, es lo que hablabas antes, quiero decir, esto de la memoria histórica yo creo que tiene 2 valores. Uno es descubrir la verdad que nos tratan de ocultar, y otra, mirar a la historia con un planteamiento horizontal y no vertical jerarquizado. Quiero decir que no se trata de que nos cuenten la historia a través de los nombres, tanto de izquierda a derecha, que así es como se cuenta la guerra civil toda la vida, todas las historias de la guerra civil, y los demás son números. Entonces lo que hace la memoria histórica es dotar esos números de nombres y apellidos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un valor importante. La obra lo dejaba claro, ¿no? Y esta obra se va a reponer otra vez el año próximo, Una noche sin luna, porque hay mucha demanda, ¿no? Están sentadas en el patio de butacas la productora y la distribuidora de la función. Creo que están sentadas en el patio de butaca. ¿Sí? Sí. Okay. Y entonces sé que no puedo decir nada al respecto. Vale. Pues así no. Porque cometí la torpeza de decir algo en una entrevista en Barcelona y entonces recibí 2 llamadas diciéndome no se podía decir nada. Digo, vale. Entonces no puedo decir nada al respecto. Bueno, una cosa sobre Lorca, a quien tú conoces muy bien. Digo, y esto lo podemos conectar un poco con Whitman, ¿no? Poeta en Nueva York es una de las piezas más poderosas de la obra de Lorca, ¿no? Es un alegato contra la injusticia, ¿no? Y una revolución estilística total. Yo creo que coloca de alguna manera ya a España en las vanguardias. Si íbamos retrasados con las vanguardias agresivas de principios del siglo XX, pues con Poeta de Nueva York ya nos coloca en donde corresponde, ¿no? De todas formas, para mí, Poeta de Nueva York tiene pasajes muy confusos y muy difíciles a mí, ¿no? Se me hace como lector. Y tiene esa obra a Whitman, ¿no? ¿Qué piensas de Poeta de Nueva York? ¿Qué piensas de Poeta de Nueva York? Pues antes de Poeta de Nueva York no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de una cosa que has comentado tú, que tiene que ver con la memoria, porque la memoria es, yo creo que el otro gran tema sobre el que siempre doy vueltas, ¿no? Porque para mí la memoria tiene que ver con la identidad. O sea, lo que me parece para mí enormemente significativo y enormemente relevante de la memoria es que tiene que ver con la identidad. O sea, la memoria en lo individual y en lo colectivo, en lo individual y en lo social, es aquello que nos permite saber quiénes somos.
En lo personal, yo soy el cúmulo de todas las cosas que he vivido. Yo soy pues, la madre que me cuidó, el padre que me cuidó, las luchas de mis padres, mi contexto histórico, los amigos que tuve, los amores, los desamores, las amistades. Esa conjunción de eventos vitales y contextos que me contienen es lo que yo soy. Si desaparecieran, si se fueran generando olvidos, si me fueran arrebatando distintos aspectos de esa biografía, llegaría un momento que yo ya no sería yo, o que yo no sabría quién soy. Y lo mismo sucede en lo social, lo mismo sucede en el conjunto de un país. Si se nos niegan aspectos de nuestra historia, se nos niega la posibilidad de saber quiénes somos. ¿Quiénes somos como país? ¿De qué podemos sentirnos orgullosos? ¿Cuáles son las muestras de integridad que bañan y recorren nuestra historia, ¿no? Un país hermoso sería un país que se sintiera orgulloso de su Lorca, de su Machado. Lorca, que es un desaparecido, que a día de hoy seguimos sin saber dónde está enterrado. Machado, que murió en Francia, en el exilio. Que pudiera sentirse orgulloso de una parte de su historia que durante mucho tiempo ha sido negada, ¿no? Es un hecho que a mí no deja de llamarme la atención, que uno de los hechos fundacionales del siglo XX europeo es la liberación de París, ¿no? La liberación de París, el fin del nazismo, tiene como hecho simbólico los tanques y las calles de París siendo recuperadas por la resistencia y por las tropas americanas y por las tropas francesas. Y sin embargo, los primeros que entraron en París fueron tanques españoles, fueron soldados españoles. Tanques españoles con nombres de Belchite, de batallas que habían sido libradas en la Guerra Civil, con soldados que habían sido milicianos en la Guerra Civil. Esos soldados españoles fueron los primeros en entrar en París, fueron los primeros en detener a los jerarcas nazis que todavía quedaban en la capital francesa. Ese hecho fundacional de la segunda mitad del siglo XX europeo fue capitaneado por soldados resistentes españoles. Y es un motivo de inmenso orgullo y que, sin embargo, no está en el común cultural de nuestro país. Y, sin embargo, podría ser un hecho fundacional de motivo de orgullo, ¿no? Así como para otros lo pueden ser los toros o la tortilla de patatas, y no lo digo con ironía, o sea, creo que la gastronomía también es algo que nos une, que nos comunica. Salgo fuera, te vas mucho tiempo fuera, estás 3 años viviendo fuera y dices, ¿qué echas de menos? Pues desde luego la tortilla de patatas es una cosa que vas a echar de menos, ¿no? Eso podría serlo. Por eso creo que hablo de la memoria, esos huecos de la memoria histórica que se nos niegan, esos huecos de nuestra historia, esos hilos que no han sido unidos, también desdibujan la parte del país que podemos ser o que podríamos llegar a ser. Perdón. Sí, y me preguntabas por Poeta Nueva York. Poeta Nueva York es para mí también, igual que lo que tú mencionabas, creo que es uno de los puntos más álgidos de la literatura española, creo que es uno de los puntos más álgidos de la poesía española. Creo que este hombre se va a Nueva York por una cuestión de desamor, lo había dejado un amante suyo que se llamaba Emilio Aladrén y él necesita irse a salir de España. Emilio se iba a casar con una mujer y él, muerto de dolor, se va. Y sin embargo, ese desengaño amoroso iba a engendrar uno de los libros de poemas más bellos de la historia de la literatura en castellano. Y no solo eso, sino para mí uno de los análisis más agudos, más profundos, más dolientes del capitalismo emergente que se han escrito nunca, ¿no? De la soledad, del desarraigo, de la explotación. La Aurora de Nueva York, hay un momento donde dice: las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Qué imagen brutal. Las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Es de una potencia visual, simbólica, sensorial, que es muy impactante. Y comparto, es verdad que hay aspectos que son muy crípticos, que son muy difíciles de comprender, pero que no dejan de ser imágenes muy poderosas. Yo a veces, me acuerdo una vez hablando precisamente para crear Una noche sin luna, una vez estuve hablando con Luis García Montero sobre el significado de algunos poemas de Poeta Nueva York
Y llegamos a un punto donde él me decía, él que es un gran experto en Lorca, me decía, hay versos que habría que hablar con el Federico para saber exactamente qué quiso decir, porque son referencias no ya universales, sino personales. Son referencias de su propia biografía que a veces no podemos conocer. Podemos conocer y podemos entender qué quiere decir el poema. Por las referencias podemos entender a dónde va, qué quiere decir, pero este verso en concreto, esta referencia en concreto, hay un momento, un poema que habla de una señora gorda que daba vuelta a un pulpo agonizante, y dices, bueno, pues un pulpo agonizante, vete tú a saber qué significaba para Federico un pulpo agonizante. Puedes entender el contexto del poema, ¿no? Esa referencia en concreto, bueno, pues depositas en ella lo que tú quieras ver, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poco del espectáculo de ayer, 14.4, ¿no? Que es una cosa, bueno, yo esperaba otra cosa y quedé sorprendidísimo, porque tú como espectador lo primero que dices, un espectáculo, un monólogo, dura cerca de 2 horas, uf, no, la cosa ya te lo pone. Pero luego ya cuando ves el planteamiento, ¿no? Y la directa que te suelta y cómo se combina tan bien, porque tiene muchos elementos que se van mezclando de una forma acertadísima, ¿no? Y algunos son sobre todo también el humor y la picaresca, no está hecho exclusivamente desde el dolor ni en el plano sentimental, sino que se muestra como un superviviente, ¿no? Y que pelea constantemente por objetivos muy concretos, que son los que tenemos todos, ¿no? En la vida. Y se junta también, bueno, el trabajo de investigación que hubo que hacer por tu parte para redactar todo, el final a través de la entrevista, y luego tiene el añadido de que la historia es el actor protagonista, que es su vida, ¿no? Entonces eso ocurre pocas veces, a veces sí, y que funcione, porque yo ya lo vi a veces siendo la historia la del protagonista, actor, no funcionaba, pero que funcione son contadas, y ayer ocurrió. Entonces es una especie como de milagro, y luego ver un planteamiento así con tanto peso y en gran formato, entonces es muy gratificante. Bueno, cuéntanos algo sobre 14-14 para después ir ya a Hojas de hierba de cierre. Pues 14. ¿Alguien de aquí la vio ayer? Sí, unos cuantos, ok. Digo, por desvelar o no desvelar cosas. Es un espectáculo que veníamos arrastrando Sergio y yo desde hace muchos años. Él conoció a Ahmed hace muchos años haciendo un cortometraje y, bueno, la primera vez que yo llamé a Sergio fue para que me dirigiera en una obra que se llamaba Un trozo invisible de este mundo, que era una obra sobre exilio y sobre inmigración. Nos conocíamos muy poquito. Yo le había visto en alguna fiesta de un amigo común, pero había visto una obra suya, uno de sus primeros montajes como director, y me había gustado mucho. Me había gustado mucho cómo de un texto imposible había construido una sinfonía con muchísimo sentido del humor. Entonces yo pensé, yo soy un tipo muy intenso, entonces necesito un director que pueda exprimir todo el sentido del humor a lo que yo escribo y que pueda tener una mirada distinta de la que yo ya tengo. Y la verdad es que fue pues uno de los mayores aciertos de mi vida hacer esa llamada, porque no solo nos entendimos muy bien en lo profesional, sino que ahora somos grandes amigos. Y cuando terminamos esa obra, él me dijo, algún día me gustaría darte para que escribieras la obra de un chaval que se llama Ahmed. Bueno, eso quedó ahí, cada X tiempo volvía. Tenemos que ver lo de Ahmed, tenemos que escribir la obra de Ahmed. Yo conocí a Ahmed, de hecho, Ahmed me lo presentó, quería ser actor, hablé con mi madre, que tiene una escuela de interpretación que se llama Escuela de Cristina Rota, lleva su nombre, pues conocí a Ahmed, no podía pagarse las clases, entonces lo becó y estuvo los 4 años estudiando allí, estuvo becado en la escuela. Y siempre era como, algún día vamos a escribir la historia. Hasta que un momento dado dijimos, oye, ya, esto no puede postergarse más, ha pasado más de una década. Y nos sentamos. Entonces Sergio había escrito como unas líneas maestras muy líricas. Era una cosa como muy lírica, pero bueno, más o menos las cosas que
como los puntos, los lugares que él sí quería transitar, ¿no? de la historia de la vida de Ahmed. Yo me senté con Ahmed, me contó su vida, tuvo una enorme generosidad de contarme muchos detalles de su vida, y con eso empecé a escribir. Y sobre todo impregnado de una cosa que me dijo Ahmed y que era muy clara. Me dijo, yo no quiero dar pena. No quiero dar pena. O sea, no quiero ser un niño pobrecito que da pena. Y eso me pareció pues, muy importante y no quería traicionar. Al final iba a ser él quien se iba a subir al escenario a contar su vida y a relatar aspectos dolorosos y difíciles de su propia vida, con lo cual tenía que ser algo con lo que él estuviera cómodo. Y el trabajo era, bueno, pues complejo porque había que encontrar el formato, el tono. Y yo sentía que era importante, por un lado, que tuviéramos sentido del humor y, por otro lado, sentía que era importante contextualizar. Había mucho que contextualizar. Sentía que si nos quedábamos solamente en el viaje de Ahmed nos íbamos a quedar cojos, que podía ser que ahí sí que podíamos caer en la pena de pobrecito niño, qué anécdota singular, qué anécdota particular. Y me parecía relevante el poder englobar esta anécdota singular en una historia general, ¿no? Lo que le pasa a Ahmed le ha pasado a muchos niños antes y después, ¿no? Volviendo a mi eterno referente, en Doña Rosita la soltera, Federico García Lorca dice: pero no lloréis por mí, lo que me ha pasado a mí le ha pasado a miles de mujeres antes que a mí. Pues un poco esa idea, ¿no? Entonces, bueno, el sentido del humor arranca con ese principio que jugamos con la ventaja de que Ahmed no es un actor conocido, con lo cual puede resultar verosímil que fuera... voy a hacer un spoiler. Él empieza siendo el acomodador del teatro, entonces, bueno, pues hay un juego ahí que después tendrá su relevancia. Con los móviles. En los móviles, van a tener un sentido los móviles, y él es un acomodador que nos pide que apaguemos los móviles. Y me parecía que tenía gracia, que tenía sentido del humor, ya empezar con una cosa que luego cuando te das cuenta el espectador ya dice: ay, fíjate cómo me ha engañado. Porque pensaba que así ya generabas una complicidad con el público, ¿no? Ya hay algo donde estamos juntos en este juego metateatral que ya hemos iniciado, ¿no? Y tratar de buscar esa complicidad, ese sentido del humor para nosotros era importante. Y luego el otro aspecto era la contextualización, ¿no? Bueno, tratar de aportar esos datos que sentíamos que era un riesgo, podía salir bien, podía salir mal, pero era importante. Y al final lo que manda es el encanto que tiene él, la honestidad que tiene él, y ese hecho, yo creo que metateatral, que es que saber que la persona que te está contando esto no es un actor que encarna a un ser humano, sino es el ser humano que lo vivió. Todo esto que te acaban de contar, este muchacho lo ha vivido. Y además contábamos con un as debajo de la manga, que es ese documental que hicieron donde se ve a Ahmed de niño. Entonces, al final puedes ver el rostro de ese niño que has ido imaginándote a lo largo de toda la función. Bueno, es muy bonito. Lo que no podíamos imaginar nosotros es que cuando estrenáramos esta función, que llevábamos más de una década posponiendo, el tema de los niños que llegan solos a nuestro país se iba a convertir en el epicentro del debate político, ¿no? Eso no era una cosa que pudiéramos prever, pero sí me parece bonito contribuir a dotar de rostro humano a ese debate que, bueno, a veces yo creo que se hablan de cosas sin entender muy bien de qué se está hablando, ¿no? Mañana en el Palacio Valdés, Val Whitman, un recital sobre hojas de hierba, una selección, con tu hermana Nur, creo. Yo lo vi ya en Gijón y es todo un ejemplo de precisión y virtuosismo. Es muy difícil a veces leer poesía, pensamos que es una tontería, pero cuando se ve cómo se hace, ¿no? Entonces uno ya se da cuenta del percal, ¿no? Yo creo que alcanza el recital una gravedad y un rigor que son excepcionales. Muchas gracias. Entonces, bueno, los que lo puedan contemplar mañana se darán cuenta.
cierra de alguna manera nuestra intervención, porque creo que tenemos que dar alguna palabra a los espectadores o ceder la palabra un momento. Entonces, háblanos un poco, presenta el espectáculo de mañana. Pues Hojas de hierba es un recorrido por la obra de Whitman. Hojas de hierba, bueno, pues este libro que Whitman estuvo escribiendo y reescribiendo a lo largo de toda su vida, y que es una idea que parte de mi hermana, de Nur, que además de una excelente actriz y una maravillosa hermana, es la productora de nuestra compañía. Ella tiene la capacidad de hacer distintas tareas. Yo, sin embargo, solo puedo hacer una. Por lo cual admiro que alguien pueda entender de números y subirse a un escenario. Me parece una cosa admirable. Y ella tuvo la idea de poner la poesía en pie. Empezamos con distintos recitales en el teatro que tenemos en Madrid, en la Sala Mirador, que es una sala de 120 butacas. Empezamos con distintos recitales de poemas. Hicieron junto a Cristina Rota un recorrido por la obra de Alfonsina Storni, muy bonito, un espectáculo muy bonito. Y en un momento dado le proponen a un músico, Alejandro Pelayo, hacer por el centenario o no sé qué aniversario se cumplía de la muerte de Whitman, una pieza musical sobre su poesía. Nos sumamos Nur y yo y dijimos, bueno, ya que tenemos esto, ¿por qué no lo agrandamos y hacemos un espectáculo, ¿no? Lo que tiene es que para nosotros es muy placentero leer a Whitman. Whitman es un poeta de finales del XIX que parece que hubiera escrito ayer. Parece que todas las cosas que ha escrito las hubiera escrito ayer y para ti. Y eso es algo que a mí no deja de asombrarme, ¿no? Leer una cosa escrita hace 100 años y que tú digas, ¿cómo lo sabe? ¿No? ¿Cómo sabe que yo siento esto? Siempre me ha parecido una cosa espectacular, pero en el caso de Whitman hay reflexiones que dices, ¿cómo podía prever? ¿Cómo podía saber? Y en estos tiempos en los que estamos viviendo, pues quizás más aún. Es un tipo profundamente libre, es un canto a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, a la camaradería entre seres humanos, al goce, al placer, a la sensualidad. Un tipo que, bueno, pues gran admirador de Lincoln, que luchó contra los esclavos, contra la esclavitud. Pensar que él hablaba con esa libertad de la bisexualidad finales del siglo XIX es una cosa asombrosa, ¿no? Habla de la sensualidad desde un lugar tan honesto, tan genuino, del amor desde un lugar tan lindo que resulta enormemente sorprendente y sales con una sensación de buen rollo, ¿no? Sales con una sensación de, me han acariciado un ratito el alma, ¿no? Después de ver cosas dramáticas a veces sales con una sensación como positiva. Y creo que eso es de las cosas que más nos gustan de poder recorrer la obra de Whitman. Muy bien. Bueno, vamos a dar paso a los espectadores porque nos dijeron que alguna palabra se puede pedir. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ya veo por allí, por ejemplo, porque estaba mirando hacia allí, hay muchos brazos, pero estaba mirando hacia allí, hay una señora o dos, a una de las dos, si se le puede pasar el micro para que pregunte. Hola. Bueno, lo primero, darte las gracias por estar aquí en Avilés. Para todos es un orgullo. Y yo, bueno, más que una pregunta, quería hacerte un comentario que seguramente ya sabes. Es un paréntesis, y es que también Lorca estuvo aquí en Avilés presentando en septiembre de 1932 una de sus obras con La Barraca. En una de esas giras que hizo por España, pues aquí también lo tuvimos en el Parche. Era eso nada más que te quería comentar, que seguramente ya lo sabes, pero importante también, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias y siempre está bien recordarlo. Claro que sí. Creo que tenemos otra pregunta por ahí.
Sí, bueno, pues gracias también por esta conversación tan agradable. Y entonces tardé un tiempo en darme cuenta de que se interpretaba mal, tardé un tiempo en darme cuenta de que también se podía escribir mal, y entonces yo, si fuera posible, quería saber, Juan Diego Boto, ¿qué cosa hiciste tú mal? Coméntanos algo que hayas hecho mal, por favor. Pues mira, bueno, gracias por la pregunta y por formularla también. Yo con 14 años hice una película, da igual, y fui al cine a verla, al estreno, y no me gusté nada. Entonces fue un shock, porque de repente dije, claro, que esto se puede hacer mal. Ese fue el día en que me di cuenta, digo, claro, esto se puede hacer mal. Entonces, con 15 años, al año siguiente, le pedí a mi madre entrar en su escuela, porque dije, yo no quiero hacer esto mal, yo quiero hacerlo bien. Pero el hecho de descubrir que se podía hacer mal, por un lado, fue terrorífico, porque me provocó una parálisis y un vértigo de decir, que cada vez que me suba a un escenario o que haga una película, puedo hacerlo mal. Hay un 50% de posibilidades de que salga mal. Pero a la vez, ese vértigo, ese vértigo, esa sensación, ese miedo al fracaso, es lo que me empujó a estudiar, a esforzarme, a leer más teatro, a intentar ser bueno en lo que hacía. Y te puedo asegurar que son muchas las cosas que... hay muchos trabajos míos que yo los veo y digo, uff. Pero tampoco es cuestión de nombrarlos todos. Que no hay necesidad. Ya se encargará el público cuando los vea en su casa de decir, mira, este debe ser uno de esos que él decía. No sé si eso responde a tu pregunta. Muy bien. Bueno, si hay alguna otra pregunta más. Sí, hay una mano levantada. Sí, hay 2 o 3 brazos. Lo primero, muchas gracias por la lección de historia que nos has proporcionado. Perdón. Perdón. Muchas gracias, Juan Diego Bogado, por estar aquí y por la lección de historia que nos has proporcionado. Me ha parecido maravillosa. Pero que yo quería hacerte una pregunta muy concreta, porque, claro, a ti te considero... ¿No se me oye? Sí, ahora sí. Ahora sí. Vamos, a ti te considero tú y tus circunstancias, como debe ser y como en realidad somos todos. Pero yo, que soy del 42, me siento un poco, no sé si extrañada o qué, pero es como siento en esa memoria que es tan importante, junto con la inmigración, el exilio, esas cosas que son tan importantes. Siento como si nuestra dictadura hubiera sido una broma. Y ahora que resulta que estamos un poco conmemorar, por decir, con comillas, que eso se ha terminado. Aunque es cierto que tú no llegaste aquí, pero yo por eso insisto en que soy del 42, porque tú llegaste en el 70 o en el 60, ¿no? Pero... Claro, es diferente, pero claro, nosotros tenemos lo que tenemos. Entonces a mí casi me parece como si lo nuestro hubiera sido una broma. Y en estos momentos me extraña que haya tanta gente que esté de espaldas a esta historia, a nuestra historia. ¿Comprendes? Nuestra historia de verdad. Que haya tanta gente. Y no me estoy refiriendo a un partido político. Y concretamente mi pregunta es hacia los jóvenes. Tú todavía eres joven, tú puedes ser hijo mío. No, yo ya no cuento. Entonces yo me extraña enormemente que tanta gente no esté como unidos todos, con lo que acabas de decir de los que entraron en París. Pues unidos todos en el hecho de que todos hemos sufrido esa realidad, esa historia. Y debíamos estar todos de acuerdo, no en levantar los muertos de las cunetas,
que eso ya vamos, en fin, vamos a ponerlo aparte, sino en de verdad estar al tanto de esa historia para intentar aclararla de verdad y pasar página y seguir siendo españoles y unidos después de haber vivido, porque hemos vivido una guerra civil, una guerra cruenta como todas las guerras, pero más cruenta por ser civil, ¿eh? Y luego hemos tenido una dictadura, de acuerdo que no estaba Pinochet, pero ojo con la dictadura al principio, ¿eh? Fue muy cruel. Mi pregunta es, ¿por qué crees tú que la gente joven, y sobre todo los jóvenes, que a mí me preocupa, estén tan de espaldas a esta realidad? Y muchísimas gracias por estar en este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues no sé si soy el más indicado para responder a esa pregunta, que me parece una pregunta muy, muy, muy relevante y muy importante. Y me parece una pregunta que todos nos deberíamos estar haciendo. ¿Qué ha pasado? Puedo dar una opinión, pero que no sé qué peso puede tener mi opinión. Y creo que el hecho de que estemos así, de que estemos donde estamos ahora, tiene distintos grados de responsabilidad. Y tiene que ver con quizá pueda tener que ver con una sensación de, bueno, esto ya está superado, es mejor no hablarlo. Lo que ocurrió en la dictadura fueron 40 años de adoctrinamiento. Salir de una dictadura implica que tienes que desadoctrinar. Pensar que no hacía falta desadoctrinar implica contar la verdad. Pensar que la gente naturalmente iba a decir, bueno, ya estamos en democracia, nos hemos acostado muchos fieles al movimiento y nos vamos a levantar demócratas de toda la vida, y que no va a hacer falta ningún proceso de desadoctrinamiento, de contar la verdad, de insistir, de incidir en las escuelas, en los colegios, a través de series de televisión, a través de programas de televisión, en contar muchos detalles de lo que pasó que no se sabían porque lo que existió durante mucho tiempo es un adoctrinamiento. Pensar que la gente naturalmente... Hay una intervención de un político cuando se aprueba la ley de amnistía que dice, bueno, la amnistía ya está aprobada, ahora lo que hace falta es que el olvido llegue a la calle, que entre todos olvidemos. Bueno, no, que entre todos, si quieres, perdonemos quien quiera, quien lo considere, pero olvidar no, hay que conocer, hay que saber, hay que estudiar, porque si no, bueno, pues va pasando ese devenir donde nadie... Hace poco se hizo una obra que se llama 1936 y tú dices palabras clave para entender cosas capitales de la historia de nuestro país, palabras claves como Badajoz, palabras claves como, bueno, pues como Madrid, como Guernica, como Desbandada, y para mucha gente no significan nada, no saben con qué tiene que ver. Y son cosas que hay que conocer. Tú dices campos de concentración y para mucha gente no significa nada. El bisabuelo de mi mujer estuvo en el campo de concentración de San Marcos, en León, que con el paso de los años se convirtió en el Parador de León. La gente se hospeda en el Parador de León ignorando que durante mucho tiempo ese sitio fue un campo de concentración, donde a mucha gente la sacaron de allí por la noche en sacas para fusilarla y a día de hoy siguen sin saber dónde están enterrados, como es el caso del bisabuelo de mi mujer. Su madre, mi suegra, se ha pasado toda la vida queriendo encontrar a su abuelo, porque recuerda los llantos de su padre queriendo saber dónde podía llevar flores a su abuelo. Es una historia familiar que se pasa, es una herida familiar que se pasa de padres a hijos, y que incluso si se calla, si se pone un tapón para que eso no salga,
brota por otro lado. Y las heridas que no se conocen brotan en forma de enfermedad. Y creo que ese no conocer, ese no explicar, ese no abordar, ese no desadoctrinar está en el origen de que para un chaval de 14 años cantar el Cara al Sol en el colegio pueda ser un acto divertido y subversivo. Porque creo que tiene que ver con ese habernos creído que simplemente con avanzar y no mirar atrás teníamos el problema resuelto. Es una opinión, pero es la mía. Bueno, yo creo que Hola. este puede ser un buen final. Me dijeron que más o menos este era el tiempo establecido y cumplimos fielmente. Quedan muchas preguntas en el tintero y con Juan es un placer, como veis, ¿no? Porque es una fuente de conocimientos y luego además un artista. Fue el placer de tenerlo y a ti, pues aquí. Pues gracias, Juan. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Muchas gracias.